¿Has sentido que algo extraño sucede en tu hogar? Objetos aparentemente inofensivos pueden estar atrayendo presencias espirituales indeseadas sin que lo notes. La Biblia nos advierte en Deuteronomio 7:26: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este versículo nos revela una verdad crucial. Ciertos objetos pueden abrir puertas espirituales al enemigo, afectando la paz de nuestro hogar. Hoy te mostraremos 5 objetos que podrían estar atrayendo demonios a tu casa y cómo eliminarlos de inmediato. No permitas que influencias ocultas afecten tu vida y la de tu familia. Es momento de tomar autoridad espiritual y liberar tu hogar de toda atadura. ¿Estás listo para descubrir qué cosas podrían estar afectando tu entorno sin que lo sospeches? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos ambientes se sienten pesados, como si algo invisible estuviera oprimiendo el lugar? Hay hogares donde las discusiones son constantes, donde el miedo se respira en los rincones y donde las noches están llenas de insomnio y pesadillas sin explicación. La Biblia nos advierte que el enemigo busca territorios que no han sido consagrados a Dios. Y muchas veces, sin saberlo, le hemos abierto puertas a través de objetos que traemos a nuestro hogar. En Deuteronomio 7:26 se nos advierte claramente: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Estas palabras no son una advertencia vacía. Hay cosas que, aunque parezcan inofensivas, pueden atraer presencias espirituales que afectan nuestra paz, nuestra salud y nuestra relación con Dios. En tiempos antiguos, los israelitas entendían que ciertos objetos eran más que simples posesiones. Sabían que algunos de ellos estaban directamente ligados a prácticas ocultas, a dioses falsos y a rituales que contaminaban espiritualmente el hogar. Por eso, cuando Josué condujo al pueblo de Israel a la conquista de Jericó, Dios les dio una instrucción clara. Todo lo que pertenecía a esa ciudad debía ser destruido, excepto los tesoros consagrados a Dios. Pero un hombre llamado Acán desobedeció. Tomó un manto babilónico, plata y oro, y los escondió en su tienda. El resultado fue devastador. Israel perdió su siguiente batalla y la presencia de Dios se apartó de ellos. Cuando Josué clamó a Dios, la respuesta fue clara: Israel ha pecado, han tomado del anatema. Josué 7:11. Solo cuando Acán confesó y los objetos fueron destruidos, la presencia de Dios volvió a estar con ellos. Esta historia nos enseña que ciertos objetos pueden traer maldición a un hogar, y hasta que no sean eliminados, la opresión espiritual continuará. El enemigo no ha cambiado sus estrategias. Sigue usando objetos para establecer su presencia en los hogares, muchas veces sin que sus dueños se den cuenta. Hay personas que han experimentado noches de terror, sintiendo sombras en su habitación, escuchando voces o experimentando un ambiente cargado de tensión. En muchos casos, todo comenzó cuando trajeron a casa algo que tenía una conexión con lo oculto. No se trata de superstición, sino de una realidad espiritual que la Biblia nos advierte. En Hechos 19:19 encontramos un ejemplo contundente. Cuando la gente de Éfeso se convirtió a Cristo, trajeron sus libros de magia y los quemaron en público. No los vendieron, no los regalaron, sino que los destruyeron. Sabían que esos objetos estaban ligados a fuerzas espirituales que no podían coexistir con la presencia de Dios en sus vidas. Algunos podrían pensar que esto solo se aplica a objetos obviamente ligados al ocultismo, pero la realidad es que muchas cosas pueden estar contaminadas espiritualmente sin que lo sepamos. Un misionero relató cómo, al visitar la casa de una familia que enfrentaba constantes ataques espirituales, sintió una presencia extraña en una de las habitaciones. Al investigar, encontraron que habían recibido como regalo una estatua de origen desconocido. Cuando la rompieron y oraron por el hogar,
la atmósfera cambió completamente. La paz volvió, los sueños perturbadores cesaron y la familia pudo experimentar libertad. El mundo espiritual es real y opera bajo principios específicos. Así como la presencia de Dios puede llenar un lugar y traer bendición, también los objetos que han sido usados en rituales, consagrados a fuerzas oscuras o creados con propósitos ocultistas, pueden traer opresión. El enemigo es legalista y siempre busca una puerta abierta para entrar. La Biblia nos enseña en Efesios 4:27, ni den lugar al diablo. Cuando permitimos que ciertos objetos permanezcan en nuestro hogar, le estamos dando derecho a operar en ese territorio. Algunos testimonios son impactantes. Hay quienes han sentido pesadez en su casa, discusiones constantes entre los miembros de la familia, enfermedades inexplicables o una sensación de miedo sin razón aparente. En muchos casos, después de examinar su hogar y deshacerse de objetos con carga espiritual negativa, han experimentado una transformación radical. Una mujer relató que durante años su hogar estuvo lleno de tensiones y problemas financieros sin razón aparente. Un día, mientras oraba, sintió en su corazón que debía revisar los objetos que tenía. Encontró una serie de figuras traídas de un viaje al extranjero, algunas con representaciones extrañas. Cuando decidió deshacerse de ellas y consagrar su casa a Dios, la atmósfera cambió y comenzó a haber restauración en su vida. No se trata de vivir con miedo ni de caer en paranoia, sino de ejercer discernimiento espiritual. Dios nos ha dado autoridad para limpiar nuestro hogar y asegurarnos de que nada en él contradiga su presencia. En 2 Corintios 6, 14, 15 se nos recuerda: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? La presencia de Dios y la presencia del enemigo no pueden coexistir en un mismo lugar. O permitimos que Dios reine en nuestro hogar, o dejamos brechas abiertas para que el enemigo influya en él. Algunos podrían preguntarse: ¿cómo saber si algo en mi casa está afectando el ambiente espiritual? La respuesta no siempre es visible, pero hay señales. Si has notado una sensación de opresión, si los conflictos en tu hogar han aumentado sin razón aparente, si experimentas miedo o ansiedad cuando estás en ciertos espacios, es momento de hacer una limpieza espiritual. Jesús nos enseñó que la casa barrida y vacía es vulnerable a que los espíritus regresen con más fuerza. Mateo 12, 43, 45. No basta con identificar los objetos, es necesario eliminarlos y llenar el hogar con la presencia de Dios. En tiempos de Moisés, Dios fue claro con su pueblo: debían destruir todo lo que estuviera relacionado con dioses ajenos. En Deuteronomio 12:3 se les ordenó: derribarán sus altares, quebrarán sus estatuas y quemarán sus imágenes de acera en el fuego, y destruirán las esculturas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. Esta instrucción no ha perdido relevancia. Hoy en día, los ídolos pueden tomar muchas formas: amuletos, objetos usados en prácticas esotéricas e incluso imágenes que han sido consagradas a entidades espirituales sin que lo sepamos. La única forma de asegurar la libertad espiritual en nuestro hogar es deshaciéndose de todo aquello que no glorifica a Dios. Cuando Israel permitió que los dioses de otras naciones entraran en su territorio, su relación con Dios se vio afectada. Jueces 2, 11, 12 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres y siguieron a dioses ajenos. Cada vez que permitimos que algo entre en nuestro hogar sin preguntarnos qué representa espiritualmente, corremos el riesgo de abrir una brecha. La idolatría no siempre es evidente. A veces toma la forma de objetos que parecen inofensivos, pero que tienen un trasfondo oscuro. Lo más importante es recordar que Dios nos ha dado autoridad para limpiar nuestro hogar.
En Lucas 10:19, Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si en algún momento sientes que algo en tu hogar no está bien espiritualmente, no dudes en orar, pedir dirección a Dios y eliminar cualquier objeto que el Espíritu Santo traiga a tu atención. La batalla espiritual es real, pero la victoria en Cristo es absoluta. Es tiempo de tomar acción y asegurarnos de que nuestra casa sea un lugar donde solo la presencia de Dios habite. Hay cosas que parecen inofensivas a los ojos humanos, pero en el mundo espiritual tienen un peso que pocos comprenden. A lo largo de la historia, el enemigo ha utilizado símbolos y representaciones para establecer su influencia en los lugares donde las personas menos lo esperan. Desde tiempos antiguos, los ídolos fueron el medio por el cual las naciones se alejaban de Dios, sustituyendo su presencia por imágenes de dioses falsos. En Éxodo 24:5, Dios dio una orden clara: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Los israelitas sabían que las imágenes no eran solo esculturas decorativas, sino puntos de contacto con entidades espirituales. Cada vez que un pueblo caía en la idolatría, su destino cambiaba drásticamente. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley, el pueblo fabricó un becerro de oro y comenzó a adorarlo. La consecuencia fue inmediata: la presencia de Dios se apartó de ellos y solo la intercesión de Moisés evitó su completa destrucción. El problema nunca estuvo en el material del ídolo, sino en lo que representaba. Detrás de cada imagen idolátrica hay un espíritu que busca robar la adoración que le pertenece a Dios. El engaño del enemigo es hacer creer que ciertas representaciones son simples adornos, cuando en realidad han sido creadas con un propósito espiritual específico. En el libro de Daniel, Nabucodonosor mandó levantar una estatua de oro y ordenó que todos la adoraran. Quería establecer su autoridad no solo en el mundo físico, sino también en el espiritual. Pero cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego se rehusaron a inclinarse ante ella, demostraron que entendían el verdadero peligro de ceder a la idolatría. No era solo una estatua, sino una manifestación del poder de un reino que se oponía a Dios. El enemigo opera con legalidad. Cuando alguien permite que ciertos símbolos entren en su hogar, está otorgando acceso a un poder que puede traer opresión espiritual. En 2 Reyes 23:24, el rey Josías, en su afán por restaurar la pureza de Israel, destruyó todas las imágenes y objetos que habían sido usados en prácticas ocultas, porque entendió que no se podía coexistir con ellos sin sufrir las consecuencias. Dios había prometido estar con su pueblo, pero no mientras compartieran su espacio con imágenes que representaban la rebelión contra su autoridad. Pablo escribió en 1 Corintios 10, 19, 20: ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. La conexión es clara. Lo que el mundo ve como un simple objeto puede ser en realidad un altar de adoración para fuerzas espirituales ajenas a Dios. Es por eso que la Escritura advierte repetidamente contra la posesión de imágenes que tengan una historia de adoración o veneración, porque cargan consigo una presencia que no pertenece a la luz. En el Nuevo Testamento, cuando Pablo llegó a Atenas, encontró una ciudad llena de estatuas e imágenes de todo tipo de dioses. La gente las consideraba arte, pero espiritualmente eran la evidencia de una cultura que vivía en oscuridad. Hechos 17:16 dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No era cuestión de estética o tradición.
sino de la realidad espiritual que esas imágenes traían consigo. Las imágenes con carga demoníaca no siempre son obvias. Algunas han sido diseñadas para pasar desapercibidas, pero su origen revela su verdadera naturaleza. En el libro de Ezequiel, Dios mostró al profeta las abominaciones que se realizaban en secreto en el templo. Ezequiel 8:10 describe lo que vio. Entré y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Estas representaciones eran más que dibujos. Eran la manifestación de una corrupción espiritual que había invadido el pueblo de Dios. El principio sigue siendo el mismo. Aquello que se permite dentro de un hogar tiene un impacto directo en la atmósfera espiritual del lugar. En Jueces 6, Dios llamó a Gedeón para liberar a Israel. Pero antes de que pudiera hacerlo, recibió una instrucción clara. Debía destruir el altar de Baal y la imagen de Acera que estaban en su propia casa. Hasta que esos símbolos de idolatría fueran removidos, la liberación no podía llegar. Gedeón obedeció y a partir de ese acto, el poder de Dios comenzó a manifestarse en su vida y en su nación. Las imágenes y símbolos que el enemigo ha utilizado a lo largo de la historia no han desaparecido. Siguen existiendo, disfrazados de arte, cultura o tradición, pero su propósito es el mismo: desviar la atención de Dios y establecer presencia en los lugares donde se les permite permanecer. Es por esto que la Biblia no deja espacio para la duda cuando se trata de estos objetos. En Isaías 44, el profeta denuncia la insensatez de aquellos que fabrican imágenes y les atribuyen poder. Dice en el verso 20: de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es mentira lo que tengo en mi mano derecha. El peligro no está en la imagen en sí, sino en la influencia espiritual que conlleva. Cuando los israelitas llevaron el arca del pacto al campamento en medio de la guerra contra los filisteos, creyeron que su sola presencia les daría la victoria. Pero sus corazones estaban lejos de Dios y como resultado el arca fue capturada. La historia nos muestra que no se trata de objetos con poder, sino de la relación con Dios que determina la protección sobre un pueblo. En el libro de Apocalipsis, Juan describe la gran ramera sentada sobre muchas aguas, rodeada de riquezas y símbolos de poder. Apocalipsis 17:4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esta imagen es una representación de la corrupción espiritual que el enemigo ha promovido desde el principio de los tiempos, utilizando símbolos y objetos para seducir a las naciones y alejarlas de la verdad. Dios ha llamado a su pueblo a ser diferente, a apartarse de todo aquello que pueda contaminar su relación con Él. En 2 Corintios 6:17 se nos ordena: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La separación de lo que no honra a Dios es una condición para experimentar su presencia y su bendición. No basta con reconocer el problema, es necesario tomar acción y eliminar cualquier objeto que pueda ser una puerta abierta al enemigo. El poder de Dios es mayor que cualquier influencia del enemigo, pero requiere obediencia para manifestarse plenamente. En el Antiguo Testamento, cuando Jacob decidió buscar a Dios, ordenó a su familia que se deshicieran de todos los dioses extraños que tenían. Génesis 35:4 dice: entonces dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Después de hacerlo, Dios renovó su pacto con él y lo guió a un nuevo nivel de bendición. La escritura es clara: nada que tenga conexión con la idolatría o con prácticas ocultas debe permanecer en un hogar donde se busca la presencia de Dios.
Cada imagen, cada símbolo que ha sido diseñado con un propósito contrario a la voluntad divina debe ser eliminado. Solo así se puede garantizar que el hogar sea un lugar donde reine la paz, la santidad y la presencia de Dios. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha utilizado el sonido y la imagen para influenciar a la humanidad. La música y el entretenimiento nunca han sido asuntos neutrales. Desde la adoración celestial, descrita en las Escrituras, hasta los cantos de los levitas en el templo, la Biblia muestra que el sonido tiene un poder espiritual profundo. En Ezequiel 28:13 se menciona que Lucifer, antes de su caída, tenía instrumentos musicales incorporados en su ser. No es casualidad que, después de su rebelión, haya utilizado la música como una herramienta de manipulación para desviar el corazón de las personas. Lo que entra por los oídos y los ojos tiene el poder de edificar el espíritu o de corromperlo. El rey Saúl experimentó de primera mano cómo la música podía ser un arma en la batalla espiritual. Cuando un espíritu maligno lo atormentaba, David tocaba el arpa y el espíritu huía. En 1 Samuel 16:23 se relata que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La música no era solo un elemento decorativo, sino un medio para atraer la presencia de Dios o para ahuyentar al enemigo. Este principio sigue vigente. En el Salmo 22:3 se declara que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Si la alabanza a Dios atrae su presencia, entonces la música que exalta lo impuro, lo inmoral o lo perverso puede invitar la presencia de algo contrario. En toda la Escritura, la adoración verdadera siempre ha sido un campo de batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Nabucodonosor utilizó la música para obligar a las personas a inclinarse ante su estatua en Babilonia. En Daniel 3:5 se ordenó que cuando oyeran el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postrarán y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. La música no solo era una herramienta de entretenimiento, sino un medio para manipular la adoración. El mundo espiritual responde a lo que se proclama en la música. En el libro de Hechos, Pablo y Silas fueron encarcelados y en lugar de rendirse, comenzaron a cantar himnos a Dios. A la medianoche, mientras adoraban, un terremoto sacudió la prisión y las puertas se abrieron. Hechos 16:25-26 relata que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza produjo liberación. Este principio también opera en el sentido contrario. Si la adoración a Dios trae libertad, la música inspirada en la oscuridad puede traer ataduras. El contenido que entra por los ojos tiene el mismo impacto. Jesús enseñó en Mateo 6:22-23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Lo que una persona ve no solo influye en sus pensamientos, sino en su espíritu. Por esta razón, Dios fue claro al advertir sobre los ídolos tallados y las imágenes que desviaban el corazón de su pueblo. La idolatría no comienza con la adoración directa, sino con la exposición constante a lo que representa algo contrario a Dios. En Génesis 3, Eva cayó en el engaño del enemigo porque vio el fruto y lo consideró agradable a los ojos. Génesis 3:6 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Lo que parecía inofensivo a la vista fue el medio por el cual la humanidad cayó en pecado. Este patrón se ha repetido a lo largo de la historia. Lo que se mira y se escucha tiene consecuencias espirituales. Los israelitas fueron advertidos de no involucrarse con las prácticas de las naciones paganas, porque Dios sabía que la constante exposición a sus costumbres terminaría contaminando su corazón. En Deuteronomio 7:26 se dio una instrucción contundente: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Ciertas formas de entretenimiento, lejos de ser neutrales, han sido diseñadas para normalizar el pecado y debilitar la sensibilidad espiritual de quienes las consumen. En el libro de Ezequiel, Dios reveló cómo los sacerdotes de Israel habían permitido que imágenes abominables fueran introducidas en el templo. Ezequiel 8, 10, 12 describe lo que el profeta vio. Entré y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen: Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. La corrupción espiritual comenzó cuando permitieron que esas imágenes fueran parte del lugar donde habitaba la presencia de Dios. El entretenimiento puede ser un medio para glorificar a Dios o una puerta para lo contrario. En Filipenses 4:8 se nos instruye a pensar en lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. Lo que una persona elige escuchar y ver moldea su mente y su espíritu. La razón por la que Dios advirtió a su pueblo sobre las influencias externas no fue porque quisiera imponer restricciones sin sentido, sino porque sabía que la contaminación espiritual comienza con la exposición continua a lo que no honra su nombre. Cuando los israelitas conquistaron la tierra prometida, Dios les ordenó destruir por completo los objetos, imágenes y costumbres de las naciones que habitaban en ella. En Números 33:52 se les ordenó: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Dios no permitió que hicieran excepciones ni que conservaran nada que pudiera convertirse en una trampa espiritual. En Apocalipsis se revela que en los últimos tiempos el engaño se intensificará a través de señales y prodigios que cautivarán a quienes no han guardado su corazón en santidad. Apocalipsis 13:14 advierte que la bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Este engaño no será solo a través de palabras, sino de lo que las personas ven y oyen. La palabra de Dios es clara. No se puede permitir que el hogar sea un lugar donde el enemigo tenga derecho de entrada a través de la música o el entretenimiento. En Josué 24:15 se establece un principio que sigue vigente: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Servir a Dios no es solo una decisión de fe, sino de acción. Significa limpiar el hogar de lo que no honra su nombre y llenar el ambiente con lo que trae su presencia. Solo así la luz podrá reinar sobre las tinieblas. Desde tiempos antiguos, los objetos no solo han sido posesiones materiales, sino portadores de historias, intenciones y pactos espirituales que pueden permanecer latentes a lo largo de generaciones. En la Biblia, los objetos consagrados a Dios tenían un propósito claro: traer bendición, protección y santidad. El arca del pacto, los utensilios del templo y hasta el manto de Elías eran instrumentos cargados de poder divino. Pero así como existen objetos que llevan la presencia de Dios, también hay aquellos que han sido utilizados para fines contrarios, arrastrando consigo influencias espirituales que afectan a quienes los poseen.
Lo que muchos ignoran es que ciertas cosas heredadas o adquiridas pueden haber sido testigos de pactos, promesas y prácticas ocultas que dejan una marca en el mundo espiritual, afectando el hogar sin que sus habitantes lo sepan. La historia de los patriarcas está llena de advertencias sobre la importancia de lo que se permite permanecer dentro del campamento. En Génesis 35, Dios ordenó a Jacob que regresara a Betel para establecer un altar en su nombre. Pero antes de hacerlo, Jacob entendió que debía purificar su casa. Ordenó a su familia que se deshiciera de todos los dioses ajenos y enterró los objetos bajo una encina. Solo entonces Dios reafirmó su pacto con él. No era suficiente con levantar un altar si dentro del hogar aún había objetos que representaban otra autoridad espiritual. El principio sigue siendo el mismo. No se puede esperar la bendición de Dios mientras se convive con elementos que han sido parte de un pasado de idolatría, pecado o prácticas contrarias a su voluntad. En el libro de Josué, después de la conquista de Jericó, Dios estableció que todo lo que pertenecía a la ciudad debía ser destruido o consagrado a él. Sin embargo, Acán tomó objetos de Jericó y los escondió en su tienda. No había hecho sacrificios a dioses paganos ni participado en rituales oscuros. Solo había guardado algo que pertenecía a un lugar condenado. Pero eso fue suficiente para traer derrota sobre Israel. Cuando el pecado fue descubierto, Dios reveló que no era solo la acción de Acán, sino los objetos mismos los que habían contaminado el campamento. Hasta que no fueron destruidos, la presencia de Dios no regresó. La lección es clara: lo que se guarda tiene poder, incluso cuando no se le da un uso activo. El enemigo opera en la legalidad. Si un objeto ha sido usado en prácticas ocultas, si ha sido parte de rituales de brujería, de idolatría o de cualquier forma de consagración a fuerzas espirituales opuestas a Dios, su presencia sigue cargada de ese propósito, a menos que sea completamente redimido o eliminado. En la Biblia, cuando los israelitas traían consigo los ídolos de las naciones paganas, estos no solo representaban objetos inertes, sino puertas abiertas a la influencia de dioses falsos. En Jueces 2, 11, 14 se describe cómo Israel abandonó a Dios y comenzó a servir a Baal y Astarot. Como consecuencia, su protección fue retirada y cayeron bajo la opresión de sus enemigos. Lo que poseían y veneraban determinaba quién gobernaba sobre ellos. No todo objeto heredado o adquirido tiene una historia oculta, pero la sabiduría espiritual consiste en discernir si lo que se posee ha sido parte de prácticas que deshonran a Dios. En Hechos 19, cuando el evangelio fue predicado en Éfeso, aquellos que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente. No los vendieron, no los guardaron, sino que los destruyeron. Sabían que mantener esos objetos, aunque fuera solo como recuerdos o reliquias, significaba mantener una conexión con lo que antes los tenía atados. La destrucción de esos objetos marcó un punto de quiebre en su vida espiritual. El apóstol Pablo enseñó en 2 Corintios 6, 14-16 que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, ni acuerdo entre Cristo y Belial. Esto no solo aplica a las relaciones personales, sino también a lo que se posee y se permite en el hogar. Si los objetos pueden ser portadores de la presencia de Dios, como el manto de Elías o los pañuelos de Pablo que sanaban a los enfermos, también pueden ser portadores de influencias espirituales contrarias cuando han sido usados para otros fines. No es superstición, es un principio espiritual que la Biblia deja en claro desde Génesis hasta Apocalipsis. En la ley mosaica, Dios dio instrucciones precisas sobre los objetos que debían ser destruidos. En Deuteronomio 7, 25, 26 se ordena: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no te enlaces en ello, porque es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema.
Lo que se conserva por su valor material no deja de tener una implicación espiritual. Dios no hizo distinción entre los que eran adoradores activos de los ídolos y aquellos que solo los guardaban. La simple posesión los hacía partícipes de su maldición. Los reyes piadosos de Israel entendieron esto y cada vez que hubo un avivamiento espiritual, lo primero que hicieron fue purificar la tierra de los objetos contaminados. Josías, uno de los reyes más rectos, ordenó la destrucción de los ídolos, altares y utensilios que se usaban en el culto a dioses falsos. Entonces Reyes 23-24 se relata que además barrió Josías a los encantadores y adivinos, a los terafines y a los ídolos y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley. No dejó espacio para compromisos ni sentimentalismos. Lo que no pertenecía a Dios tenía que ser eliminado. En Apocalipsis se describe la caída de Babilonia, la gran ciudad que simboliza la corrupción del mundo. En Apocalipsis 18:2 se declara: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entre los elementos que se mencionan en su destrucción están los objetos de lujo y las mercancías que simbolizan su conexión con lo profano. Lo que se valora en lo material puede ser lo que más atadura espiritual genera si está ligado a lo que Dios ha condenado. En la enseñanza de Jesús se nos advierte sobre la importancia de mantener limpio no solo el corazón, sino también el entorno. En Mateo 12:43-45 se explica que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca regresar y si encuentra el lugar vacío, trae consigo otros 7 espíritus peores. Esto no solo aplica a las personas, sino también a los hogares. No basta con limpiar, hay que llenar el espacio con la presencia de Dios. Cada objeto que no glorifica a Dios debe ser removido y en su lugar debe haber aquello que establece su reino en la casa. En la carta a los Colosenses, Pablo exhorta a los creyentes a despojarse de todo lo que pertenece a la vieja naturaleza. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La idolatría no es solo postrarse ante una imagen, sino aferrarse a algo que ocupa el lugar de Dios. Si un objeto, por su historia o su origen, está vinculado a un pasado de tinieblas, debe ser eliminado sin contemplaciones. La Biblia no deja margen de duda. Dios exige santidad en todos los aspectos de la vida, incluyendo lo que se posee. Si un objeto ha sido usado en prácticas ocultas, si tiene una historia de idolatría o si representa una influencia que no proviene de Dios, debe ser erradicado. No hay términos medios. Lo que se guarda en el hogar refleja quién reina en él. Es momento de tomar decisiones y asegurarse de que todo lo que se posee esté alineado con la voluntad de Dios. Desde los tiempos antiguos, el enemigo ha utilizado la curiosidad humana como un acceso directo a la opresión espiritual. Las Escrituras advierten sobre prácticas que, a simple vista, pueden parecer inofensivas, pero que en realidad son puertas abiertas a influencias malignas. La idolatría en Israel no siempre comenzó con una renuncia total a Dios, sino con la aceptación de pequeñas prácticas extranjeras que poco a poco corrompieron la nación. Cuando un pueblo permitía que los dioses de las naciones vecinas formaran parte de su cultura, estaba permitiendo que el espíritu que operaba detrás de esas figuras tomara dominio sobre su territorio. Deuteronomio 18:10-12 establece con claridad: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. El peligro no reside únicamente en las prácticas realizadas, sino en los objetos utilizados para ellas. En Hechos 19:19,
los nuevos creyentes en Éfeso entendieron que no podían seguir a Cristo mientras conservaran elementos que habían sido parte de su pasado en la magia y la idolatría. Se relata que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. No los guardaron ni los vendieron, los destruyeron. Entendieron que lo que se conserva, aunque no se use activamente, sigue ejerciendo influencia en el mundo espiritual. El enemigo se disfraza de ángel de luz y presenta estas prácticas como entretenimiento, conocimiento oculto o simple diversión. Sin embargo, detrás de cada objeto ligado a la adivinación, la brujería o la manipulación de energías, hay una realidad espiritual que la Biblia denuncia. En Isaías 8:19 se advierte: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En tiempos bíblicos, los objetos usados en estas prácticas eran considerados contaminantes, porque estaban consagrados a espíritus contrarios a Dios. Cuando el rey Manasés reinó en Judá, llevó al pueblo a un estado de corrupción espiritual sin precedentes. No solo promovió la idolatría, sino que introdujo objetos y prácticas prohibidas dentro del templo mismo. 2 Reyes 21:6 describe que hizo pasar a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. Multiplicó así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Su reinado trajo consecuencias devastadoras sobre Judá. El pueblo pensaba que sus prácticas eran meras costumbres heredadas de otras naciones, pero en realidad habían entregado su tierra al dominio de fuerzas demoníacas. Los objetos que representan o facilitan el acceso a estas prácticas siguen existiendo bajo distintas formas. En muchas culturas, la adivinación y la magia han sido disfrazadas de tradiciones, sin que las personas se den cuenta de su origen espiritual. Lo que en tiempos antiguos se realizaba en templos paganos, ahora se introduce en los hogares como juegos, decoración o prácticas de autoayuda. Sin embargo, la advertencia de Dios sigue siendo la misma. Cualquier objeto que haya sido creado con la intención de invocar fuerzas espirituales ajenas a su voluntad es una trampa. En el libro de Apocalipsis se describe la corrupción de Babilonia y la razón de su caída. Apocalipsis 18:23 menciona que por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. No se trata solo de la práctica, sino del engaño que la acompaña. El enemigo ha utilizado los mismos métodos a lo largo de la historia, presentando lo prohibido como atractivo, inofensivo o incluso beneficioso. Cada vez que Israel cayó en idolatría, no fue porque repentinamente decidieran abandonar a Dios, sino porque permitieron pequeños compromisos que eventualmente los alejaron de la verdad. En 1 Samuel 28 se relata la historia de Saúl buscando dirección a través de una adivina. Aunque había expulsado a los practicantes de lo oculto de Israel, en su desesperación consultó a una mujer que invocaba a los muertos. Su acto selló su destino. Dios ya le había advertido que su reinado había sido rechazado, y en ese momento, al buscar guía en lo prohibido, confirmó su caída. No solo sus acciones lo condenaron, sino también el objeto mismo que usó. El medio utilizado para la adivinación era un canal de contacto con el mundo espiritual prohibido. El enemigo ha logrado que lo que antes se consideraba claramente peligroso, ahora sea visto como simple entretenimiento. En tiempos antiguos, los objetos de adivinación y brujería eran reconocidos como herramientas de manipulación espiritual. Ahora, los mismos conceptos han sido introducidos en la cultura moderna bajo nombres distintos, pero la realidad sigue siendo la misma. Lo que tiene una conexión con el mundo de las tinieblas no puede ser neutral. En 2 Crónicas 33:6
se describe cómo Manasés consultó a adivinos y agoreros e instituyó encantadores y adivinos. Hizo mucho mal ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. El principio es claro: no es necesario participar activamente en una práctica para verse afectado por su influencia. La posesión de un objeto consagrado a lo oculto es suficiente para generar una puerta abierta en el mundo espiritual. En Números 33:52, Dios ordenó a los israelitas que destruyeran todos los ídolos y símbolos de las naciones que conquistaban. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Dios no permitió que conservaran nada que estuviera ligado a lo prohibido. La ley espiritual no ha cambiado. Lo que se permite dentro del hogar determina la atmósfera espiritual del lugar. Si Dios ordenó a su pueblo destruir los objetos que representaban adoración a otros dioses, la enseñanza sigue siendo válida. En Hechos 17:16, Pablo experimentó una profunda indignación al ver la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. No era solo un problema de creencias, sino de la influencia que esos objetos tenían sobre la gente. El engaño del enemigo ha sido presentar la oscuridad como una forma de sabiduría. En Génesis 3, la serpiente convenció a Eva de que el conocimiento prohibido la haría semejante a Dios. Desde entonces, la humanidad ha buscado formas de acceder a lo desconocido por medios que Dios ha prohibido. Pero en lugar de encontrar verdad, ha caído en la manipulación de fuerzas que buscan su destrucción. En Colosenses 2:8 se advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La filosofía del mundo busca normalizar lo que Dios ha prohibido. Se presenta como cultura, como libertad de pensamiento, como una forma de empoderamiento. Pero detrás de cada práctica que contradice la palabra, hay un sistema de esclavitud diseñado para alejar a las personas de la verdad. La única solución es eliminar completamente todo lo que haya sido diseñado con un propósito contrario a Dios. No hay términos medios ni justificaciones. En 1 Tesalonicenses 5:22 se ordena: absteneos de toda especie de mal. Lo que tiene una conexión con el reino de las tinieblas no puede ser tolerado dentro del hogar. Así como Josías limpió el templo de todo objeto que había sido usado en la idolatría, así también es necesario remover cualquier elemento que haya sido diseñado para invocar lo prohibido. Dios ha dado autoridad a su pueblo para deshacerse de todo lo que contamina y reclamar el hogar como un lugar consagrado a su presencia. La lucha espiritual no comienza con grandes batallas, sino con pequeñas decisiones. Lo que se permite entrar en un hogar determina qué espíritu tiene derecho a operar en él. Es tiempo de cerrar puertas, destruir todo vínculo con lo que no glorifica a Dios y establecer su reino en cada espacio. La contaminación espiritual no ocurre de manera instantánea, sino progresiva. Así como la santidad requiere constancia, la opresión se instala cuando se permite que las tinieblas encuentren un lugar donde habitar. No basta con reconocer la influencia negativa de ciertos objetos. Es necesario tomar acción y expulsar todo lo que no pertenece al reino de Dios. La Biblia deja claro que no se puede servir a dos señores ni compartir la luz con las tinieblas. En Mateo 6:24, Jesús advirtió que nadie puede servir a dos amos, porque terminará amando a uno y despreciando al otro. El hogar es un territorio espiritual que debe ser gobernado por la presencia de Dios, pero cuando se permiten influencias ajenas a su voluntad, se entrega un derecho legal al enemigo. A lo largo de la historia bíblica, los momentos de restauración espiritual siempre han estado acompañados por una limpieza profunda de todo lo que no glorificaba a Dios. En 2 Crónicas 29, Ezequías inició una reforma en Judá y su primer acto fue purificar el templo. Ordenó a los sacerdotes que sacaran toda impureza, limpiaran cada rincón
y restauraran la adoración. Solo después de eliminar todo lo que contaminaba, la presencia de Dios regresó. En el Nuevo Testamento, Jesús entró en el templo y expulsó a los mercaderes que habían convertido la casa de oración en un lugar de corrupción. Juan 2:16 relata sus palabras: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado». La purificación no es opcional, es un requisito para que el Espíritu Santo habite sin impedimentos. Cada objeto en un hogar tiene un significado espiritual. Algunos representan consagración, como el arca del pacto, el aceite de la unción o los rollos de la Torá. Otros, en cambio, han sido utilizados con propósitos opuestos y continúan cargando con la intención para la cual fueron creados. Dios instruyó a su pueblo a destruir por completo todo lo que había sido dedicado a dioses falsos. En Deuteronomio 7:5 se ordena: derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. No les dijo que los escondieran ni que los ignoraran, sino que los destruyeran completamente. El poder de los objetos radica en lo que representan en el mundo espiritual. En el libro de Hechos se describe cómo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hechos 5:15 relata que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No era la sombra en sí la que tenía poder, sino la presencia de Dios manifestándose a través de él. Si un objeto puede ser un canal para la gloria de Dios, también puede serlo para la opresión cuando ha sido usado en prácticas ocultas. En los tiempos de Josías, la restauración de Judá comenzó con la eliminación de todo lo que estaba contaminado espiritualmente. Se destruyeron ídolos, altares y cualquier vestigio de adoración a dioses falsos. 2 Reyes 23:24 describe que además barrió Josías a los encantadores y adivinos, a los terafines y a los ídolos, y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén. La decisión no fue parcial ni simbólica, fue una limpieza completa. El enemigo siempre buscará maneras de permanecer donde se le permite. Jesús enseñó en Mateo 12:43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca regresar, y si encuentra la casa vacía, trae consigo otros 7 espíritus peores. La clave no es solo expulsar lo malo, sino llenar el hogar con la presencia de Dios. Un lugar vacío se convierte en un blanco fácil para las tinieblas, pero un lugar saturado de la gloria de Dios es impenetrable. El apóstol Pablo instruyó a los creyentes a despojarse de todo lo que pertenecía a su antigua vida. En Efesios 4:22-24 dijo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No se trata solo de cambiar hábitos, sino de romper con todo lo que mantiene un vínculo con el pasado. Dios exige que sus hijos vivan en santidad, y eso incluye lo que se permite en sus hogares. En 1 Pedro 1:16 se recuerda el mandato: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una sugerencia, es un llamado a vivir separados de todo lo que contamina. Cuando Israel permitía la idolatría, sufría opresión y derrota. Cada vez que eliminaba lo que no agradaba a Dios, experimentaba restauración y victoria. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús explicó que el enemigo siempre busca infiltrar lo suyo en medio de lo que es de Dios. Mateo 13:25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Lo mismo ocurre en los hogares cuando se permite la entrada de objetos que no pertenecen al reino de Dios. No siempre es evidente al principio, pero con el tiempo la cizaña comienza a ahogar el trigo. El libro de Apocalipsis describe la guerra final entre el bien y el mal.
En Apocalipsis 21:27 se declara que en la Nueva Jerusalén no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si la ciudad celestial está reservada solo para los santos, ¿cuánto más deberían los hogares de los creyentes reflejar ese estándar ahora? El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y ese temor se manifiesta en obediencia. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, Dios les ordenó destruir por completo los lugares de adoración pagana. En Números 33:52 se les dijo: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. No se trataba solo de expulsar a los habitantes, sino de eliminar cualquier objeto que pudiera traer corrupción espiritual. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a hacer una diferencia radical entre lo santo y lo profano. En Ezequiel 44:23 se ordenó a los sacerdotes enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esa enseñanza sigue siendo relevante hoy. Lo que se mantiene dentro del hogar determina la atmósfera espiritual de quienes lo habitan. La autoridad de un creyente radica en su sumisión a Dios. Santiago 4:7 establece el principio: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia al enemigo no comienza con palabras, sino con actos de obediencia. No se puede expulsar lo que aún se tolera. Dios ha llamado a su pueblo a caminar en luz y a no tener ninguna comunión con las tinieblas. En 2 Corintios 6:14-15, Pablo pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? La respuesta es clara: no hay compatibilidad entre ambos reinos. Lo que pertenece a las tinieblas debe ser erradicado sin compromisos. El hogar de un creyente debe ser un santuario, un lugar donde la presencia de Dios sea evidente y donde el enemigo no tenga acceso. Todo lo que se guarda tiene un peso espiritual, y lo que no glorifica a Dios debe ser eliminado. La purificación de un hogar no es un acto simbólico, sino una declaración de quién tiene el control en ese territorio. La presencia de Dios no comparte espacio con lo que ha sido consagrado a otro propósito. La decisión está en manos de cada persona. Permitir que su hogar sea un lugar de santidad o un territorio vulnerable a la opresión. La batalla espiritual no se libra únicamente en los lugares visibles, sino en los detalles más sutiles que muchos ignoran. Cada objeto en un hogar lleva consigo una historia, un propósito y una influencia. Nada es neutral en el mundo espiritual. Desde el principio, Dios estableció la importancia de la pureza en lo que sus hijos poseen y permiten en su entorno. No se trata solo de expulsar lo que es claramente maligno, sino de cerrar cualquier puerta que el enemigo pueda usar para reclamar territorio. El enemigo no siempre ataca de manera evidente. Su estrategia es operar en lo oculto, infiltrándose a través de elementos que parecen inofensivos, pero que llevan consigo una carga espiritual contraria a la presencia de Dios. La opresión no siempre se manifiesta con sucesos dramáticos. Puede presentarse en la atmósfera pesada de un hogar, en el desgaste espiritual de quienes lo habitan, en los conflictos que parecen surgir sin razón aparente. Cada objeto que no pertenece al reino de Dios se convierte en un punto de acceso para influencias que buscan robar la paz, la unidad y la presencia divina. Dios nunca diseñó su presencia para coexistir con lo profano. En el Antiguo Testamento, la santidad era una exigencia absoluta. Cuando el arca del pacto estaba en el campamento de Israel, todo debía ser tratado con reverencia, porque su presencia no podía ser contaminada. En una ocasión, cuando los filisteos capturaron el arca
y la colocaron en el templo de Dagón, su ídolo cayó al suelo y se quebró. No podía haber dos reinos coexistiendo en un mismo lugar. El principio sigue siendo el mismo. La presencia de Dios no comparte espacio con lo que ha sido influenciado por las tinieblas. El engaño más grande del enemigo es hacer creer que lo que una persona guarda no tiene impacto en su vida espiritual. En la Biblia, Dios fue claro al advertir que la contaminación espiritual no siempre es inmediata, pero sí es progresiva. Un pequeño compromiso abre la puerta a mayores influencias. Lo que hoy parece insignificante puede convertirse en una fortaleza espiritual si se le permite permanecer el tiempo suficiente. Por eso, cada decisión cuenta. Lo que se mantiene en el hogar define la atmósfera que predomina en él. La verdadera limpieza espiritual no es solo física, sino también interna. De nada sirve eliminar objetos si el corazón sigue aferrado a ellos. Dios no solo llamó a su pueblo a destruir ídolos, sino a rechazar todo lo que estos representaban. La transformación comienza con la determinación de no permitir nada que contradiga la santidad de Dios. Cada rincón del hogar debe reflejar su presencia. Cada objeto que permanece debe ser un recordatorio de su reino y no una conexión con algo que le ofende. El Espíritu Santo es quien trae convicción y guía. No se trata de actuar por miedo, sino por discernimiento. La limpieza espiritual de un hogar no es un acto supersticioso, sino una declaración de autoridad. Se trata de establecer que la casa es territorio del reino de Dios, donde su gloria puede habitar sin obstáculos. Un hogar donde su presencia es bienvenida es un hogar donde el enemigo no tiene cabida. No basta con eliminar lo que contamina. Es necesario llenar el espacio con la luz de Dios. La adoración, la oración y la palabra deben ocupar el lugar de lo que ha sido erradicado. No se trata solo de vaciar, sino de llenar con aquello que glorifica a Dios. Donde antes había objetos que representaban oscuridad, ahora debe haber símbolos de fe. Donde antes había una atmósfera de opresión, ahora debe haber paz y libertad. La batalla espiritual no se gana con temor, sino con autoridad. Dios ha dado a sus hijos el poder de establecer su reino en cada área de sus vidas. Un hogar no es solo un espacio físico, es un altar donde se decide quién tiene el dominio. Cada objeto eliminado es un acto de rendición a Dios, un paso hacia una vida de mayor plenitud y comunión con Él. La decisión está en manos de cada persona. Permitir que su hogar sea un santuario de su presencia o un lugar donde las tinieblas encuentren acceso. La clave está en elegir a Dios en cada detalle, en cada decisión, en cada aspecto de la vida.